En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la serie de resúmenes de fin de año. Hoy es sábado 21 de diciembre de 2019. Este es el sexto día de la novena al Niño Dios. Es la emisión 18.734 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Te amo, mi Pío Pío. Yo a ti, mi Pío Pío. Yo también, mi Pío Pío. ¡Martín! ¡Cuelgue que estoy hablando! Tu éxito ya estaba ahí cuando tus conversaciones privadas no eran tan privadas. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. En la serie de resúmenes de fin de año, la secuencia mes tras mes, nos concentramos en los acontecimientos de abril, un compendio noticioso que ha sido elaborado por la redacción del Noticiero Económico Antioqueño con el liderazgo del director alterno Douglas Balbín Vázquez y la dirección general de J. Enrique Ríos. Noticia del mes. La noticia más importante del mes surgió la justicia, que emitió fallo condenatorio en contra de un importante directivo del sector financiero por sus actuaciones en el caso de Odebrecht. En efecto, el 1 de abril un juez de Bogotá anunció el fallo en ese sentido en contra del expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, a quien halló responsable de los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Pero fue el 29 de abril cuando el juez 14 penal del circuito de Bogotá emitió la condena. El juez le impuso a Melo la más alta condena hasta entonces emitida en contra de implicados en el caso Odebrecht, una pena de 11 años y 7 meses de prisión, con la orden de internarlo en La Picota. La condena de Melo tuvo origen en revelaciones de otros implicados en la operación de soborno que Odebrecht hizo en el país para lograr contratos. En este caso, el contrato del proyecto Ruta del Sol 2, que le fue adjudicado a la brasileña en 2009. Vale la pena recordar que el primer condenado por ese caso fue Gabriel García Morales, el ex viceministro de Transporte en la administración Uribe. Después cayeron Eduardo y Ernesto Guisáis, el ex senador Bernardo Elías y Paola Solarte, ex directiva de la constructora Solarte y Solarte. Continuemos el repaso de los acontecimientos más importantes del cuarto mes del año. En Antioquia, el 1 de abril, después de 16 años, volvieron a operar los vuelos entre Medellín y Puerto Berrío, que fueron autorizados por la Aerocivil y los sirve Zarpa, aerolínea con experiencia en vuelos charter y vuelos ambulancia. Entre tanto, el 3 de abril, el gobierno estableció las condiciones para entregarles a nuevos operadores la administración del suministro de energía eléctrica en la costa atlántica y cubrir así lo que se le retiró a Electricaribe. La estructura de operación quedó dividida en dos sectores geográficos. Uno está compuesto por La Guajira, Magdalena y Atlántico, con 1.2 millones de clientes. Y el otro lo forman Sucre, Cesar, Córdoba y Bolívar, con 1.51 millones de clientes. Hasta entonces, el cronograma establecido previó plazo hasta el 17 de mayo para presentar las ofertas de precalificación. Luego, hasta el 16 de septiembre para radicar la oferta final, el 24 de septiembre la primera subasta para adjudicar el primer sector y el 4 de octubre para el segundo. Sin embargo, al gobierno le tocó cambiar de planes y postergar la subasta, ya que tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento, la prioridad cambió. En su momento, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explicó que la declaración de inexequibilidad de la ley de financiamiento afecta la valoración del mercado a las empresas que surgirán para manejar el mercado que antes tenía Electricaribe. En consecuencia, las nuevas fechas en el cronograma de la subasta quedó con el 20 de febrero como último día para la recepción de ofertas y el 26 y 28 de febrero en su orden para la subasta de mercado completo y para la del segmentado.
El 4 de abril se conoció un informe del Banco de la República en el cual indicó que los ingresos al país por el turismo de extranjeros llegó a 20 billones de pesos en 2018. La cifra por sí sola interesante lo que muestra es la expansión que ha tenido el turismo foráneo en el país, ya que en 2004 el ingreso que dejaron los visitantes, el Banco de la República lo estimó en 4.7 billones de pesos. Todo ese crecimiento tiene diversas explicaciones, pero entre los factores que estimularon el resultado están los avances en infraestructura y la mejor percepción de confianza en el país, según explicó el propio Banco de la República. De otra parte, el superintendente financiero Jorge Castaño Gutiérrez propuso que el ahorro que hacen los afiliados a los fondos de pensiones no sea exclusivamente para la vejez. Es decir, que en determinado momento ese ahorro sirva como garantía de un crédito hipotecario para financiar educación. Ello, que tan solo fue una idea exploratoria, implicaría que el ahorro empiece antes de iniciar la vida laboral. Entre tanto, ese 4 de abril en Medellín, empezó un experimento en el transporte público de pasajeros por la carrera 80, San Juan, La Oriental y Las Vegas. Las zonas de la ruta circular 303 comenzó a rodar el bus de La Confianza. Es la réplica de las tiendas de La Confianza, las que desde abril de 2018 le ofrecen algunos alimentos y dulces a la gente que debe pagar sin que nadie le cobre. Así empezó la operación El Bus, a donde los usuarios entran y no hay quien les cobre, sino que deben depositar el pago en una caja. El 5 de abril, el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros expresó insatisfacción con la ayuda que el gobierno le estaba dando al sector por considerarla insuficiente en las circunstancias de bajo precio internacional e interno, que persistían y se prolongaban. Uno de los argumentos de los representantes de los caficultores en el comité es que los 30.000 pesos por carga que dispuso para pagar el gobierno cuando el precio estuviera por debajo de 715.000 pesos es que aún así la remuneración seguía por debajo del costo de producción estimado en 782.000 millones de pesos. El otro motivo de la molestia con la ayuda que por esos días activaría el gobierno es que no sería retroactiva, es decir, no aplicaría desde el 15 de marzo cuando el precio de la carga de café no era mayor a 700.000 pesos. Por otra parte, el Ministerio del Transporte anunció la revisión de al menos 60.000 expedientes correspondientes a multas por 171.000 millones de pesos, que fueron mal aplicadas porque obedecían a normas que habían sido declaradas nulas desde 2016. Las sanciones cobijaban tanto a transportadores de carga como de pasajeros, servicios especiales y transporte escolar. Mientras tanto, el área metropolitana del Valle de Aburrá anunció el fin del estado de prevención ambiental, con lo cual, luego de 56 días se terminaba la aplicación de un pico y placa, ampliado a 6 dígitos por día en el Valle de Aburrá. Fue necesario ante las circunstancias de contaminación. Y con motivo del Congreso de Asofondos en Cartagena, el gobierno anunció que a finales del año llevaría al Congreso una propuesta de reforma al sistema pensional. Una comisión de reforma de protección a la vejez fue encargada para la tarea de estructurar la propuesta. No obstante, la intención se quedó en eso, ya que con la caída de la ley de financiamiento por decisión de la Corte Constitucional, la prioridad legislativa cambió y el gobierno echó para atrás la intención de proponer una reforma pensional. Sigamos con el repaso por los acontecimientos de abril. Luego de 26 días de cierre en la vía panamericana en territorio caucano, el 6 de abril el gobierno logró un acuerdo con las comunidades indígenas que la bloquearon, lo que causó pérdidas incalculables para la economía del suroccidente principalmente, pero también para otras zonas. Parte del acuerdo tuvo que ver con la ratificación de inversiones cercanas a 10 billones de pesos, incluidas en el plan de desarrollo con destino a comunidades indígenas de varias zonas del país. Entre tanto, el 7 de abril, Tigo anunció la decisión de marchitar la marca UNE y comercialmente dejar solo su marca, ya posicionada en 8 mercados latinoamericanos. El 8 de abril, Findeter y el área metropolitana del Valle de Aburrá lanzaron en Medellín una línea de crédito especial para financiar la reposición de vehículos altamente contaminantes y vincular eléctricos al parque automotor. El cupo en el Aburrá por 50.000 millones de pesos tiene un aporte de 4.000 millones del área metropolitana, recursos orientados a subsidiar la tasa de interés, volquetas, buses, camiones y taxis son principalmente los 3.500 que deben ser renovados en esta zona del país. De otro lado, las obras en el proyecto Autopista Río Magdalena, que abarca zonas del nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, quedaron en el limbo. Ese proyecto lo estaba ejecutando la española OHL,
que ese día fue notificada de la terminación del contrato por parte de la también ibérica Aleática, que argumentó incumplimientos en la ejecución. Ese proyecto es de 155 kilómetros y hasta entonces la inversión era de 600.000 millones de pesos. Sin embargo, en octubre se reactivaron las obras, que apenas iban en el 9%. En el exterior, ese 8 de abril, David Malpass fue ratificado presidente del Banco Mundial, tras ser el único candidato propuesto por los Estados Unidos. Y al llegar al cargo no faltó quien le recordara que en 2017 cuestionó a los organismos multilaterales, a los cuales calificó de derrochadores, no muy eficientes y a menudo corruptos en sus prácticas crediticias. Malpass reemplazó en el cargo al coreano Jim Yong Kim, quien renunció a finales de enero. Educación para la vida con fama. Meditar facilita y mejora la calidad del sueño y la salud en general. ¿Quieres intentarlo? Meditación, literatura y cine, inglés, terrarios, delicias vegetarianas y muchos cursos más en Confama. Matrículas abiertas hasta el 16 de enero del 2020 en confama.com/matrículas o en nuestras sedes. Te esperamos. Confama, vigilada Supersubsidio. El 9 de abril, fecha tan tristemente recordada en la historia política y social del país, EPM le notificó a la sociedad Hidroituango S.A. que le comenzaría a trasladar los costos en que debió incurrir por la contingencia en las obras del proyecto hidroeléctrico. Aunque ratificó que seguiría enfrentando la contingencia, aclaró que era necesario trasladar el costo, teniendo en cuenta que correspondía a costos propios de la construcción. La decisión, dijo EPM, está sustentada en lo previsto en el contrato suscrito conocido como bond y también en los resultados que sobre la causa raíz de la contingencia entregó la consultora Escava Consulting. Horas después de la comunicación de EPM, el gobernador Luis Pérez la rechazó y señaló a EPM de faltar a la verdad. Por su parte, el gerente de Hidroituango, Gustavo Jiménez, sentenció que la contingencia no es excusable, por tanto los costos no les corresponden a la sociedad. Ese 9 de abril, el gobierno nacional puso en marcha el programa Incentivo Gubernamental a la Caficultura, mediante el cual dispuso de 155.000 millones para la entrega de 30.000 pesos por carga de café, para entregar como compensación al precio cuando la carga de 125 kilos se pague por debajo de 715.000 pesos. Según lo previsto, la ayuda está vigente hasta el final del año o hasta que se acaben los recursos. El 12 de abril, la Corte Constitucional determinó que las superintendencias de sociedades y de industria y comercio no debían recaudar pruebas para las cuales sea necesaria una orden judicial. Dicha decisión estuvo motivada en la queja de varias empresas implicadas en investigaciones de esos organismos. Para la Corte, las supersociedades y la SIC deben practicar pruebas, pero eso no incluye ni interceptaciones, ni registros, ni actividades probatorias que requieran reserva judicial. La decisión de la Corte fue lamentada por las citadas superintendencias. Entre tanto, Aerolínea de Antioquia, ADA, anunció la decisión de vender el aeropuerto Juan White de Caucasia, que había quedado sin uso el 29 de marzo cuando la empresa inició el cese de operaciones por las dificultades financieras que tenía. De otra parte, el 13 de abril, cuando apenas habían pasado 2 días desde que el gobierno puso en operación el programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera, con recursos por 155.000 millones de pesos, el presidente Duque anunció la adición de 100.000 millones de pesos. Ese programa fue concebido para ayudar a los cultivadores con un aporte de 30.000 pesos por cada carga de café, cuando el precio de la misma fuera inferior a 715.000 pesos. Sin embargo, de los 255.000 millones, una parte fue destinada a financiar la compra de fertilizantes y a la renovación de cultivos, así como el alivio de deudas de los caficultores. Y en el resumen de noticias, recordemos que el 14 de abril quedó aprobado en el Consejo de Medellín el Acuerdo 166 de 2018, mediante el cual se le dio viabilidad al uso de un lote de 32.000 metros cuadrados aledaño a la terminal del transporte del norte para construir una estación de transferencia de residuos. Lo planteado es que en esa estación serán compactadas las 1.300 toneladas por día que genera la ciudad, como paso previo para llevarlas en camiones más grandes hacia la pradera. El 15 de abril, la empresa comercializadora de productos turísticos Despegar anunció la compra de Viajes Falabella en América Latina, concretamente en Chile, Colombia, Perú y Argentina. El negocio fue cerrado en $27 millones e incluyó el uso de la marca.
La dimensión de lo adquirido se refleja en los ingresos de Viajes Falabella en 2018, que fueron de $50 millones, mientras el EBITDA fue de $3.5 millones. De otra parte, el 16 de abril, tras varias semanas de silencio, el consorcio Generación Ituango, integrado por Integral y Sol Ingral, que fue responsable del diseño definitivo del proyecto Hidroituango, se manifestó para rechazar las conclusiones del estudio Causa Raíz sobre la contingencia, que había sido divulgado a comienzos de marzo. Según el consorcio, el informe de Scava Consulting se basó en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo. A su vez, la comunicación emitida por el consorcio advertía el daño que estaba implicando en Integral el señalamiento como responsable. Por otra parte, ese 15 de abril se conoció que se fue a liquidación la empresa Fertilizantes Colombianos, Ferticol, al no poder cumplir los compromisos pactados con los acreedores en el acuerdo de reestructuración firmado en 2003 al amparo de la Ley 550 de 1999. La empresa, con asiento en Barrancabermeja, tenía alrededor de 200 trabajadores y 150 pensionados a cargo. Y fueron precisamente esos acreedores quienes no aceptaron nuevas prórrogas ni condiciones adicionales para que Fertigol pagara sus obligaciones. Toma un café, La Bastilla, pa' que rinda. El tiempo con la familia, pa' que rinda. El trabajo en la oficina, pa' que rinda. Todo rinde más con café, La Bastilla. Cada buen momento para disfrutar la vida. Rinde más cuando sientes el sabor de tu café, La Bastilla. Café La Bastilla, pa' que rinda. El 17 de abril fue día trágico para Perú. En efecto, ese día, presionado por la justicia que lo investigaba por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht, el expresidente Alan García atentó contra su vida y horas más tarde falleció en una clínica de Lima, la capital peruana. García, al igual que los presidentes de los recientes 25 años en ese país, tenía deudas con la justicia. En ese momento estaban presos Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Tenía medidas preventivas Ollanta Humala y el condición de prófugo Alejandro Toledo. El 22 de abril, la plataforma de transporte privado Didi inició operaciones en el país. La primera plaza fue Bogotá. Esa compañía adquirió reconocimiento por su pronta expansión y porque le compró a Uber la operación en China. En América Latina ya opera en países como Brasil y México. El 24 de abril, Avianca Holdings anunció la renuncia de su presidente, Hernán Rincón Lema, quien estuvo en el cargo desde abril de 2016 y llegó con el encargo de fortalecer la transformación digital de la compañía. A Rincón le correspondió enfrentar la huelga de pilotos, el evento más crítico sufrido por Avianca en muchos años, cuyas consecuencias aún dejan secuelas. Ese día, Venezuela empezó a experimentar la paradoja advertida. Un país con amplias riquezas petroleras que debió empezar a importar crudo, ya que la producción se puso por debajo del 1.000.000 de barriles por día. El 25 de abril fue divulgado un estudio en el cual se reveló el impacto de la deforestación en el mundo. La conclusión es que en 2018 fueron deforestados 12 millones de hectáreas de bosques en el mundo. El estudio anual es publicado por World Resources Institute, entidad que precisó que más del 25% fueron bosques primarios. En ese informe se señaló que Colombia fue el cuarto país donde más bosque primario se destruyó en 2018 y que entre 2015 y 2018 el incremento del área destruida fue del 340%. Esto es para todas las familias colombianas, para los Castro, que pronto serán 3, y los 2 Betancur, Cata y su gato, para los Pineda, que son 20, y los del colegio, que siguen viéndose 20 años después. Es que donde hay un nosotros, hay una familia, y donde hay una familia, está Noel. Por eso comparte cada momento con Galletas Noel. Noel, el sabor de estar juntos. Y entramos a la recta final de las noticias de abril. El día 26, el gobierno publicó el decreto 674 de 2019, mediante el cual estableció condiciones para empezar a sancionar el consumo excesivo de agua. La disposición es indispensable en un país que tiene aún a muchas personas de diversas zonas marginadas del acceso a agua potable y además está expuesto a experimentar reducciones de la oferta disponible.
De otra parte, el 28 de abril, al cumplirse un año desde que comenzaron los problemas en Hidroituango, mientras EPM hacía un balance lleno de buenas noticias por el hecho de que, no obstante las dificultades, se protegió la vida de los moradores y trabajadores desde la gobernación de Antioquia, la mecha estaba encendida porque mediante carta enviada a EPM se insistía en que los costos adicionales en la construcción del proyecto debía asumirlos la empresa como contratista que era, y no la sociedad Hidroituango S.A. El 29 de abril, la DIAN lanzó una campaña de recuperación de cartera contra los empleados públicos morosos de la entidad. El proceso de cobro correspondía a 2.775 funcionarios que tenían deudas por 21.000 millones de pesos. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y el DANE relanzaron el censo agropecuario, desde entonces denominado Encuesta Nacional Agropecuaria, que con inversión de 19.000 millones de pesos quedó programada con periodicidad semestral. Y concluyamos este resumen con dos noticias conocidas el 30 de abril. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó trasladar a otras EPS a todos los afiliados de Medimás, que eran unos 3.8 millones, como consecuencia de la decisión de solicitarle a la Superintendencia de Salud de retirarle a esa EPS la habilitación para el funcionamiento. El mismo tribunal decidió, en otro fallo, revocar la venta de los activos de Café Salud, una transacción que fue pactada con Medimás a través de Pesta Salud, empresa creada por Presnet, Necco y Presmed. En la emisión de mañana domingo 22 de diciembre ofreceremos el resumen del mes de mayo. Un feliz día. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Gracias por su atención. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestras emisiones en el canal de YouTube Noticiero Económico. También puede consultar nuestro canal de información notieconómico.net. En la redacción, Jesús Antonio Vargas, Juan Camilo Quiseno y Gustavo Zavala Berrío. En la dirección, J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. A nuestros oyentes, gracias por la sintonía y les invitamos a la emisión de mañana. Les hemos acompañado Ana Catalina Zuluaga y Juan Camilo Quiseno. Para todos nuestros oyentes, muy buenos días.